Muchos de nosotros nos estamos preguntando, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿A dónde vamos? Muchos piensan que nuestra vida termina cuando nosotros morimos. Se nos olvida que si nosotros nacemos, para Dios nacemos. Si vivimos, para Dios vivimos. Sea que nosotros muramos o sea que vivamos, nosotros somos de Dios. ¿A dónde lleva entonces nuestra existencia? El por qué existir. Se nos olvida que nosotros hemos venido a este mundo únicamente para cumplir una misión que es agradar a Dios. El Evangelio es precisamente esto, porque algún día todos vamos a tener que morir y todos vamos a tener que llegar a la presencia del Señor. En este momento todos podemos escoger. Usted, por ejemplo, escoge si sigue viendo este video o lo apaga. Usted escoge qué ropa se va a poner hoy. Usted escoge qué vestido se va a poner hoy o qué alimento usted va a tomar hoy. Todos tenemos oportunidades de escoger. Pero cuando nosotros llegamos a la muerte, que un día vamos a llegar, ahí ya no hay tiempo de escoger. Solamente hay dos caminos. Uno, el camino al infierno, y otro, el camino al cielo. El Evangelio precisamente nos enseña cómo llegar al cielo. Muchos de nosotros no tenemos idea de lo que fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Algunos piensan eso fue un cuento mitológico, un cuento inventado por los hombres, pero no, verdaderamente este fue el plan de salvación que Dios tenía para el hombre desde el principio de la humanidad. Nadie se puede salvar por sí solo, lo dice la palabra de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Muchas veces yo le pregunto a la gente que si se llega a morir en este momento, ¿para dónde se iría? Y la mayoría me dicen, para el cielo. Y les digo, ¿y por qué? Porque me responden, porque soy un buen esposo, porque soy un buen padre, porque soy un buen hijo. Bueno, todo eso tiene que hacerlo, pero eso no le da a usted la oportunidad de el tiquete a la salvación, a la vida eterna. El Evangelio precisamente es este. Por eso vino Jesucristo a morir por todos nosotros. Está a disposición de todos. Desafortunadamente, no todos lo toman. Qué triste. Traigo a la memoria la historia cuando Jesucristo fue crucificado. Recordemos que ese fue el plan de salvación que Dios tenía para el hombre. Que Dios se iba en la deidad de Jesucristo venir a morir por todos nosotros, por el amor que Él nos tiene. Allí en la cruz, cuando Él iba a ser crucificado, según la profecía y según los hechos, en medio de dos ladrones, dos malhechores. Ellos no estaban ahí por buenas personas, porque habían cometido delitos graves y por eso iban a morir. Jesucristo, ya es, la historia es diferente y todos la conocemos, para cumplir con el plan de salvación que Dios tenía para el hombre. Estos dos malhechores, los dos tenían o estaban viviendo las mismas circunstancias. En pocas horas iban a morir. Les quedaban quizás 2 horas, 1 hora. Estaban ahí al lado del Maestro, al lado de Jesucristo, nuestro Salvador del mundo. Los dos tenían la misma oportunidad. Los dos tenían el mismo chance. Pero uno de ellos tomó la mala actitud. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer textualmente aquí en Lucas, en el capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Miren qué actitud la que toma este hombre. Como decimos, con el agua al cuello, y no se arrepintió. No quiso aceptar esa obra de Jesucristo. Estaba al lado del Maestro, al lado de quien lo podía salvar en ese momento, y se rehusó a arrepentirse y a pedir perdón. ¿Cuál fue la actitud del otro malhechor? El otro malhechor dijo en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hecho
ningún mal ha hecho. Entonces, miren la actitud que tomó cada uno de ellos. El uno tuvo arrepentimiento, reconoció que había pecado, pero el otro no. Los dos tuvieron la misma oportunidad, los dos tuvieron el mismo chance, pero solamente uno de ellos la tomó. Vemos cómo dice la palabra de Dios, y le dice en el versículo 42, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y entonces Jesús le dijo a él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, miren la diferencia de cada uno de estos dos hombres. Los dos tenían la misma oportunidad, pero uno la rechazó y el otro la tomó. El que la tomó, con toda seguridad en este momento, está gozando de la presencia de Dios por el resto de la eternidad. El otro, desafortunadamente, se fue para el infierno. En este momento, este es el evangelio que presentamos. Usted tiene la oportunidad de escoger. Por eso dice la palabra de Dios en Marcos, en el capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este momento, la humanidad está ciega como estaba este malhechor, ciego, no quiso abrir sus ojos, no quiso abrir sus oídos para haber aceptado el perdón de Dios. Haber llegado a un arrepentimiento como tuvo el otro, decir, bueno, nosotros hemos pecado. Pero él tuvo ese arrepentimiento y pidió perdón, y el Señor le dio ese perdón que todos esperamos. Este es nuestro objetivo, esta va a ser nuestra meta. Mi mamá me decía el otro día, y se molestaba conmigo, porque yo le decía que todos éramos raza de muertos. Me decía: mi hijo, sí, pero ¿por qué lo dice de esa manera? Pero es la mejor manera de decirlo. Todos somos raza de muertos. De usted depende en este momento. Dele gracias a Dios que usted está viendo este video y está teniendo la oportunidad de hoy arrepentirse y de recibir a Jesucristo como su Salvador. Permítame, yo oro con usted. Padre Celestial, te damos gracias por este momento tan grande. Reconocemos la muerte tuya allá en la cruz. Hoy te pedimos perdón y te aceptamos como nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque un día tú viniste a morir por nosotros. En el nombre de Cristo, amén. ¿Cuál es su misión ahora? Ir por todo el mundo. Esta misión no es solamente para los pastores ni para los diáconos, sino para todos nosotros. Ir por todo el mundo y compartir las buenas nuevas del evangelio, para que tengamos la misma oportunidad de este malhechor que se arrepintió y hoy está en la presencia de Dios. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga y no se les olvide, se me portan bien y muy buen genio.